Ok, siguiendo con el capítulo de investigación, tenemos la clase de muestreo. En esta clase vamos a empezar a reconocer qué es una muestra y cómo se hacen los diferentes tipos de muestreo: estratificados, aleatorizados, no aleatorizados, por conveniencia, etc. Esto es muy preguntado en el ENCAPS, así que prestan muchísima atención a esta teoría. Tenemos que empezar conociendo qué es una muestra, de dónde nace una muestra. Entonces, para ello vamos a poner un ejemplo. Yo quiero evaluar la asociación entre la infiltración con corticoides y las infecciones periprotésicas de rodilla, por ejemplo. ¿Ya? Infiltración con corticoide previa, ¿no? Y la infección periprotésica de rodilla. Listo. Entonces, ¿mi universo cuál va a ser, doctor? Perfecto. El universo es tu población objetivo, la población teórica objetivo. ¿Y cuál vendría a ser esta? Los pacientes, ¿no? Con prótesis de rodilla, ¿no? Muy bien. Facilito con prótesis de rodilla. Listo, doctor. Entonces, ¿cómo bajo del universo a la población? ¿Qué es mi población? Ok, acá hay un paso muy importante. Acá es donde vienen a tallar los criterios de selección. ¿Ok? Los criterios de selección. Vamos a ponerlo por acá. Criterios de selección. Y los criterios de selección van a hacer que tus pacientes, por ejemplo, con prótesis de rodilla, sean mucho más definidos. ¿Cómo es esto, doctor? Por ejemplo, si tienes un criterio de selección que solamente sean pacientes con prótesis de rodilla, ¿ok? Unicompartimental, un tipo de prótesis, ya estás afinando más la muestra, lo estás definiendo mucho más en un grupo. Solamente quiero evaluarlo en adultos mayores a 40 años, ¿ok? Lo mismo, pero en adultos mayores a 40 años. Pacientes con prótesis de rodilla con más de 40 años, con prótesis solamente unicompartimental, ¿ok? Y que la prótesis no haya sido... y quiero evaluar la infección periprotésica solamente aquellas que las desarrollaron en un año posterior a la cirugía. ¿Ven? Entonces, de esta manera estás afinando tu población. Y ahora la muestra, doctor. ¿Cuál es el paso para ir de mi población a la muestra? Facilito el cálculo de muestra. El cálculo de muestra. Vamos a ponerlo acá. El cálculo de muestra. Ese que se hace pues con software estadístico, ¿no? Con software estadístico para ver cuántos pacientes de esa población son necesarios o son mínimamente necesarios para poder inferir, escuchen esta palabra, inferir, o poder extrapolar mis resultados a una población general. Tu muestra tiene que tener 3 criterios que ahora los vamos a ver, pero el más importante de ellos es la representatividad. O sea, esa muestra tiene que ser mínimamente necesaria, representando a todos esos sujetos de tu población, para que cuando salgan tus resultados de ese análisis, de tu asociación, puedan ser inferidos con certeza a la realidad. O sea, que lo que pasa en tu muestra se refleje en la realidad. ¿Listo? Entonces, hasta acá se podría decir que está bien, pero tenemos un ítem importante, que es la muestra final. ¿Cómo es esto, doctor? La muestra final es algo muy importante. ¿Y por qué siempre tiene que haber muestra final o de qué depende esto de la muestra final, ¿no? Va a depender mucho de las pérdidas, ¿no? Pérdidas. Tú tienes tu cálculo muestral, tienes tus pacientes, pero por ejemplo, quizás algunos de ellos no acudió al seguimiento. Entonces, por ahí, por ejemplo, pierdes algunas variables de interés que puedas tener para tu estudio. O algunos de ellos, o por ejemplo, no sé, tú tenías encuestas en físico, historias de recolección de datos y se te pierden en el hospital. Se pierden tus fichas de recolección de datos en el hospital. ¡Wow! Entonces, este tipo de contingencias o intercurrencias van a llevar a pasar de una muestra a una muestra final. Y la muestra final es con la cual tú ya analizas. ¿Listo? El análisis lo haces analizas, ¿no? Listo. Entonces, perfecto. Hasta ahí quedó. Estamos muy bien, universo, población y muestreo. Y todo esto se va a definir en tu protocolo de investigación. Las 3 características importantes que tiene que tener una muestra es la representatividad, estar bien definida y la comparabilidad. Como ya saben, la representatividad significa que de este grupo grande de población, tu muestra tiene que ser, como su mismo nombre lo dice, representativa. Un ejemplo. Si tenemos una población grande de pacientes con prótesis de rodilla unicompartimental, mayores de 40 años, tu muestra tiene que ser pacientes con prótesis de rodilla mayores de 40 años como tal, ¿no? Tal cual tu población.
solo que en una menor cantidad. Si, por ejemplo, tu población la quieres hacer el estudio, no sé, en albinos, en tu muestra todos tienen que ser albinos, porque tiene que ser lo más representativa posible de esta población grande. ¿Para qué? Para poder inferir bien resultados, ¿no? Inferencia. Que vendría a ser en este sentido, acuérdense, de la muestra a la población. Inferencia. O extrapolabilidad, ¿no? Muy bien. Entonces es súper fácil este criterio. Ahora, bien definida. Para llegar hasta la muestra ya hemos visto, no pasas por los criterios de selección y todo. Entonces, por ejemplo, con el mismo ejemplo que estamos haciendo, si tienes un paciente con prótesis de rodilla unicompartimental, listo. Primero, que está bien definida. Todos tienen que ser unicompartimental. ¿Vas a usar cualquier tipo de prótesis unicompartimental? No, de tal marca. Solamente vamos a usar las prótesis de tal marca porque de esas son las que ponemos en el hospital, por ejemplo. Listo. ¿Qué más? Quiero definir aquellas solamente que se han colocado en 1 a 2 años, ¿no? Para poder ver la infección periprotésica. ¿Ya? ¿Qué más? Tienen que ser mayores de 40 años, ¿me entiendes? Eso es que esté bien definida, que tengas clarita cuál va a ser la población que vas a analizar, la muestra en este caso. Comparabilidad. Comparabilidad entre tantas, las variables de exposición o los factores de riesgo, por ejemplo, ¿ya? De la muestra, van a hacer que cuando tú llegues a hacer el análisis de datos, ¿no? El análisis de datos, tengas unos resultados objetivos. ¿Por qué? Porque si yo estoy analizando el uso de infiltración con corticoides previo a la prótesis de rodilla, no puedo tener solamente en mi muestra pacientes que solamente sí se han colocado infiltración con corticoides, sino tengo que tener de ambos grupos, pues, ¿no? Dos cohortes, los que no se han colocado y los que sí se han colocado. Entonces, esa comparabilidad que existe en mi muestra tiene que existir, porque si fuera solamente pura, de unas ya no sería variable. Acuérdate de nuestra clase de variables. Una variable es una característica que está sujeta a cambio en la población. En este caso, infiltración con corticoides en la rodilla, previo a una prótesis, puede ser un factor de riesgo que desencadene la infección periprotésica. ¿Me entienden? Entonces, para yo llegar a una conclusión así, tengo que tener un grupo que no se ha infiltrado y un grupo que sí se ha infiltrado. ¿Me entienden? Por eso tiene que haber comparabilidad. Ahora sí, estos 2 slides que vienen son los más importantes de la teoría, porque de acá van a salir el 60% de las respuestas de su clase de muestreo. Primero, las técnicas de muestreo. Hay probabilísticas y no probabilísticas. Doctor, ¿cuál es el concepto de probabilística? Probabilística es que todos los participantes, escucha bien, apúntalo, todos los participantes o pacientes tienen la misma, así te lo van a poner en el examen, probabilidad de ser elegidos para tu estudio. ¿En dónde? En tu muestra. Entonces, listo. La misma probabilidad de ser elegidos. Aleatorio simple, ¿cómo es? Acá tenemos a la población. El grande siempre va a ser la población y el chiquito va a ser la muestra. ¿Listo? Ok, tenemos un grupo de pacientes, ¿no? Para un estudio. Listo. Yo quiero elegir solamente una muestra. ¿Qué es el muestreo probabilístico aleatorio simple? Tú metes en un software estadístico, ok, necesito solamente 25 pacientes para poder hacer mi estudio, ¿no? Un ejemplo. Y ok, el software te va a decir, listo, entra este, 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 entra este. ¿Me entiendes? Eso es un aleatorio simple que saca de la población de una manera aleatoria 25 números. Otra manera de poder hacerlo si no tienes un software, por ejemplo, es una bolsa con papelitos, por ejemplo, entras y no entras al estudio, el participante va sacando y se quedan 25 de todos ellos. Eso sería un aleatorio simple, ¿me entienden? De esta manera, este es el primero de todos los probabilísticos. Muy bien. Vamos a explicar el segundo, el sistemático. ¿Ok? El sistemático. Y acá quiero que presten mucha atención porque es súper fácil de entenderlo. En el sistemático, lo que va a ocurrir es que el primero de todos los participantes se va a escoger de manera aleatoria. Y luego de ellos, luego de esto va a existir un orden. ¿Ok? Va a existir un orden. Por ejemplo, elegimos a este paciente, que es el número 2. Y vamos a decir, a partir de este paciente, cada 4 personas vamos a elegir un participante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto? A ver, este es el que le viene. No. Uy, doctor, ya son 4. Ya, perfecto. Al que viene lo elegimos. ¿Ven? Luego,
Este no, este no, este no, este no, 4. Ok, a este lo elegimos y así. Se llama sistemático por eso, básicamente, porque tiene un orden de elección, ¿no? Un orden sistemático de entrar al estudio. Cada 4 en este caso, ¿no? Puede ser cada 3, puede ser cada 5 y así se lo van a colocar hasta llegar a tu muestra, ¿no? Muy bien, facilito. Aleatorio estratificado. ¿Cómo sucede esto, doctor? Primero, para el estratificado, tú tienes que dividir a la muestra en un clúster o cierto tipo de característica. En este caso vamos a usar, por ejemplo, estudios de posgrado. Estudios de posgrado. Vamos a ver los que no tienen estudios de posgrado, los que tienen un... A ver, o mejor el ejemplo, para que sea más entendible, vamos a hacerlo con nivel de instrucción. Listo. Yo quiero sacar una muestra representativa de cada nivel de instrucción. Lo primero que tienes que tener es la característica por la cual vas a definir. Ya la tenemos. Vamos. Entonces vendría a ser primaria, secundaria, primaria, secundaria y superior. La primera de ellas siempre tiene que haber, para tener la comparabilidad, un negativo, pues, ¿no? Sin nivel de instrucción. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya tenemos cada categoría. Imagínense que cada cuadradito es una estratificación de solamente los que no han tenido nivel de instrucción, los que han tenido primaria, los que han tenido secundaria y los que han tenido superior. Muy bien, para que se entienda. De cada uno de estos estratos vamos a sacar una muestra aleatoria. Puede ser lo que se hace más comúnmente un porcentaje de cada uno, ¿no? De acuerdo a su proporción. Pero ok, esto no tienen que aprenderlo, solamente tienen que entender que el aleatorio estratificado tiene que dividir por un clúster o por una variable a la población, y de esa población recién por cada estrato va sacando un segmento de unos participantes de cada uno de los estratos hasta armar la muestra final. Súper fácil. El aleatorio por conglomerados les van a poner en la pregunta que es geográfica. Por ejemplo, vas a hacer un censo no sé, en San Borja. Entonces ponen distintos lugares de San Borja, pero no vas a escoger a todos. Porque, por ejemplo, quizás no alcance el presupuesto para poder hacer el censo en todo San Borja. Entonces, por regiones geográficas, tú solamente eliges la zona A, la zona B, la zona C, la zona D, la zona E, la zona F. Y a los demás los eliminas. Las demás zonas no participan. ¿Ok? Ese es el tipo de aleatorio por conglomerados, se llama. Conglomerados, más análogamente geográficos. ¿Ok? Cuando pongan así, se va a hacer un estudio geográfico. Se va a hacer un estudio donde quiero hacer un censo geográfico por tantos distritos. Y hay distritos que no van a participar, que los estamos excluyendo. Y solamente nos vamos a quedar con ciertos distritos. Eso es aleatorio por conglomerado. ¿Cómo se eligen esos distritos? Aleatorizando. Y se va a la totalidad de esa población. O sea, acá no es que elijo, como en el estratificado, solamente algunos de este estrato. No, acá se van todos. Todos se van a la muestra. Todos se van a la muestra. Todos entran. Excepto los lugares donde no vas a hacer el estudio, ¿no? Que son los plomos. Esto es fácil de entenderlo. ¿Ok? Entonces esto tienen que revisarlo. Técnicas de muestreo, no probabilística, por bola de nieve. Esto es facilito, solamente mirando el gráfico. Ahora vamos a agrandar el gráfico. Y va a ser como con un ejemplo que siempre lo enseñan así. Esto sucede, por ejemplo, en poblaciones de difícil acceso. Por ejemplo, cuando se quiere hacer estudios en prostitutas, no estudios, por ejemplo, en travestis, se hace por bola de nieve para poder llegar a un número muestral. Imagínate que te piden 50 personas, 50 travestis para un estudio. ¿Listo? Tú vas a empezar a buscar por algún lado un travesti y encuentras a uno. Listo. Pero necesitas 50. Y no es que haya un lugar específico donde vas a encontrar a 50 travestis juntos, pues, ¿no? Entonces, lo que haces es que esa persona llame a otra persona y esa otra persona llame a otra persona y esa otra persona llame a otra persona hasta conseguir los 50. ¿Ok? O estudios en enfermedades raras, ¿no? Por ejemplo, hay sociedades de enfermedades raras donde, por ejemplo, no sé, se me ocurre lupus. Te quieres hacer un estudio con 100 personas con lupus.
wow, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces, quieres encuestar a 100 personas con lupus. Ok, conozco una persona con lupus que quizás puede estar en una asociación de lupus y así se pueden ir contactando hasta llegar a la muestra. ¿Ok? Entonces, tienen ahí el ejemplo clave. Se van llamando uno por uno. Luego tenemos por conveniencia. ¿Ok? Por conveniencia también es súper interesante. Ese es el investigador. ¿Ok? El investigador. Y acá está la muestra. Pero todo esto es la población. Y como pueden ver en el gráfico, lo que está más cercano al investigador es la muestra. En este caso, por ejemplo, no sé, yo quiero realizar un estudio de investigación acerca de los factores de riesgo para una enfermedad respiratoria alta nueva que ha salido en mi país. Pero yo, como soy un investigador y quiero resultados rápidos, quizás no voy a hacer una aleatorización. Estos muestreos que les estoy diciendo no probabilísticos ya no aleatorizan. Por lo tanto, el nivel de evidencia de estos estudios quizás sea inferior a los que sí son aleatorizados, que eso lo vamos a ver en el cuadro, en la pirámide de tipos de estudio más adelante. Pero en este caso, por ejemplo, el investigador decide hacer el estudio que ya les comenté y dice, ok, solamente voy a encuestar, voy a entrevistar a los que viven cerca de mi casa. ¿Ya? Entonces, eso es por conveniencia. Otro tipo de muestreo por conveniencia, ok, vamos a hacer el estudio tal, pero va a ser en mi hospital, solamente en mi servicio o en los servicios cercanos. Es por conveniencia, ¿no? Porque tú estás direccionando a conveniencia de los investigadores el estudio para poder ejecutarlo, ¿no? O sea, estos muestreos se hacen para poder ejecutarlo, hacerlo un poco más fácil, ¿no? Y esto es por cuotas, elección de los individuos a criterio del investigador. Tenemos igual una estratificación de la población, pero acá uno dice, ok, de esta población tú y tú, de esta población acá tú y tú también, de esta población tú y tú, a dedo, por así decirlo. Entonces, eso no es aleatorio, es por cuotas. Y el último es el intencional, donde no hay una estratificación de la población, simplemente toda una población en general, y el investigador dice, entras tú, a dedo. Esos son los 4 tipos de técnicas de muestreo no probabilísticas. ¿Listo? Entonces, tienen que tener mucha atención con esto. Y para finalizar, tenemos este esquema de resumen de toda la teoría, en donde vamos a explicar las técnicas de muestreo. Primero, se puede definir la probabilidad de pertenecer a la muestra, como ya les dije, cuál es en donde todos los participantes tienen la misma probabilidad de ser elegidos, misma probabilidad. El probabilístico, ¿no? El probabilístico. ¿Y cuáles son los tipos de probabilísticos? Ya vimos. ¿Existe algún confusor para controlar? Confusor o clúster, confusor o variable, en donde controles, por ejemplo, que quieras segmentarlos como lo vimos por nivel de instrucción, quieras segmentarlos por sexo, quieras segmentarlos por algo. Si tu respuesta es sí, es estratos. ¿Ok? Las categorías según la presencia del clúster. Pero si es que no, si son regiones geográficas y vas a eliminar algunas de ellas, es por conglomerados. ¿Ok? Categorías con grupos que mantienen una variedad similar, ¿no? Por ejemplo, distritos. Por ejemplo, países. ¿Listo? ¿Qué es otro probabilístico? ¿Nosotros aplicaremos el método de selección? Sí. Si nosotros aplicamos el método de selección cada 4, cada 5, cada 7 elijo, es sistemático. Pero si no, si lo dejamos todo al software o si le dejamos todo a una bolsa de papelitos al azar, es aleatorio. ¿Ok? Entonces, patrón aleatorio para seleccionar los participantes, patrón específico para seleccionar participantes. Y finalmente, los no probabilísticos que los acabamos de ver, que son por conveniencia, bola de nieve, por cuotas, ¿no? Muy bien, entonces esto ha sido todo por la clase de técnicas de muestreo. Espero que la aprovechen muy bien y continuamos con el capítulo de investigación.